En el día de hoy vamos a hablar lo relacionado con las reformas borbónicas. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Fueron una serie de cambios, de aspectos que se realizaron en la parte política, en la parte económica y en la parte administrativa. ¿De qué? De nuestro territorio en la época de la colonia, en la época de la conquista, porque un grupo llamado Borbones intervinieron en la dinastía de España a finales del siglo XVIII. Entonces ellos dieron una forma de reformas, diferentes cambios. Esos cambios se presentaron en la parte económica. ¿Cuáles fueron las reformas en la parte económica? La primera reforma es que se incrementa la producción agrícola y minera. Entonces, en un comienzo, lo único que los españoles venían a llevarse era el oro, la plata, las esmeraldas, la mano de obra que existía en Colombia porque era muy buena, o en nuestro territorio americano. ¿Qué pasa? Después se dieron cuenta que también nuestras tierras eran muy productivas, que existían muy número grande de productos que iban a favorecer. Entonces, por eso incrementaron, se dieron cuenta que era bueno cultivar e incrementaron la parte de la agricultura para llevarse en productos importantes como el trigo, el maíz, la cebada, algunos vegetales y algunas frutas que se daban en nuestro territorio. Otro aspecto importante que se reforma o que cambia en el aspecto económico, dice que se autoriza el libre comercio entre las colonias y España. Es decir, las diferentes colonias, las diferentes regiones en las que se encontraba dividido Colombia podían comercializar con España y también podían comercializar entre ellas mismas. Entonces, por eso se autoriza el libre comercio, ya no era únicamente unas personas o unas partes las que podían comercializar, todos desde que tuvieran que comercializar lo podían hacer. Otra reforma en la parte económica, se establecieron nuevos impuestos, que ese fue uno de los aspectos que más incomodó a los habitantes de nuestro territorio, el que hayan creado nuevos impuestos, porque le iban a quitar una parte de lo que ellos iban a adquirir por la venta de sus productos. Entonces, por eso se presentó el inconveniente. Vienen las reformas políticas. ¿Cuáles fueron las reformas políticas que se dieron durante el siglo XVIII? Dice que se organizaron varios virreinatos. Y en Colombia, el virreinato que se organizó se llamó el Virreinato de la Nueva Granada. Nosotros ya hemos hablado de la Nueva Granada, ya nos acordamos que tenía 19 provincias, que su gobierno estaba centralizado en Bogotá. Entonces, uno de esos virreinatos que se crearon fue el de la Nueva Granada. Y otro cambio en cuanto al aspecto político, se decretó la expulsión de los religiosos jesuitas. ¿Por qué? Porque los religiosos empezaron a enseñar que todos teníamos los mismos derechos, que todos debíamos ser tratados de la misma manera, a luchar por que se quitara o se aboliera la esclavitud. Entonces ellos no estaban de Profe, acuerdo que estos grupos fueran los que continuaran, sino que los fueran a sacar. Te escucho. ¿qué cuaderno es? Mi amor, esto es del cuaderno de historia, pero todavía no están copiando, están escuchando y atendiendo a la explicación. Ah, bueno, Las pues. reformas administrativas, ¿cuáles fueron las reformas administrativas? Se caracterizó y se centralizó la administración de las colonias. Cada colonia tenía el sitio para que se administrara, para que se vigilara que los impuestos que se pagaran fueran utilizados correctamente.
se disminuyó la participación de los criollos en los cargos administrativos. Acuérdense que los criollos eran los hijos de los españoles que se encontraban en América y se habían mezclado con los indígenas. Entonces, esos hijos y los hijos de los españoles nacidos en América se llamaban criollos, pero por haber nacido en América ya empezaron a perder esas facilidades que tenían, así como lo tenían los españoles puros que venían directamente desde allá, desde España. Y el otro aspecto fue que se crearon ejército con la participación de todas las castas. ¿Qué eran las castas? Los diferentes grupos sociales y las diferentes etnias que existían. Entonces, al ejército podía ingresar gente de los grupos indígenas, gente de África, podían ingresar criollos, podían ingresar mestizos, podían ingresar zambos, es decir, de los diferentes grupos étnicos que existían en nuestro territorio, podían hacer parte de ese grupo de indígenas de ejército en esa época. Luego viene otro acontecimiento que se llama el levantamiento de los comuneros. Ese levantamiento de los comuneros, ¿en qué consistió? Consistió en que se cansaron de que en esas reformas borbónicas se crearan nuevos impuestos, esos impuestos elevados. Si las personas vendían, por decir, aguardiente, vendían cigarrillos o vendían tabaco, vendían maíz, vendían café, vendían sus productos, debían pagar unos impuestos. Entonces, ese levantamiento de los comuneros se organizó en 3 etapas. Una primera etapa correspondió a las fechas del 16 de marzo al 18 de abril de 1781, donde la principal líder para que la gente no aceptara los impuestos fue Manuela Beltrán, desconocida después como la Pola. Ella fue después asesinada, la mataron porque ella empezó a quitar todos esos carteles que habían escrito los españoles en los que les contaban cuáles eran los impuestos y cuáles eran los productos que tenían que pagar un impuesto. Luego viene la segunda etapa. Esa segunda etapa, entre el 18 de abril hasta el 7 de junio de 1781, se busca un acuerdo. ¿Para qué? Para que no se creen más impuestos, para que se respete a los comerciantes. Entonces se crearon como una mesa de negociación con unas personas que se enviaron hacia Santa Fe de Bogotá para hablar y que no le crearan esos impuestos. Entonces se organizó en esa época un acuerdo, una comisión de negociación entre el gobierno y jefes de los comuneros. Entonces, esa fue la actividad número 2. Pero resulta que ellos hablaron de un acuerdo. Y en la tercera etapa, los comuneros o los que vivían en el territorio americano y colombiano se dieron cuenta que no les estaban cumpliendo con esos acuerdos que habían llegado, que los estaban engañando, que les seguían poniendo impuestos y por eso se dio la lucha porque no fueron capaces de cumplirles los acuerdos que habían firmado y entonces entre el 7 de junio y el 13 de octubre de 1781 se da ese levantamiento de los comuneros, hay nuevamente esa lucha, hay nuevamente esos conflictos, hay nuevamente esos problemas que dieron origen a esa cantidad de impuestos y a esa forma injusta de tratar
a los diferentes grupos. Entonces, de esa manera hemos resumido lo correspondiente al levantamiento de los comuneros que se dio en el Socorro San Gil, en Santander. Entonces ahí fue donde se dieron todos esos acontecimientos relacionados con el levantamiento de los comuneros. Entonces ahora sí vamos en el cuaderno de historia a tomar los apuntes correspondientes a estos aspectos de los que hemos hablado, del levantamiento de comuneros y de las reformas borbónicas que se dieron en nuestro territorio en la época del siglo XVIII. Entonces, ahora sí en el cuaderno de historia vamos a copiar.